Buenas tardes, como os podéis imaginar, esto es un atraco a mano armada porque no estaba previsto que yo hiciera esta presentación, pero la verdad es que muy contenta porque yo sí que me he leído este libro, pero hace mucho tiempo. Me lo leí cuando estaba en proceso, cuando todavía no era un libro editado, y la verdad es que es una gran alegría verlo editado porque no es fácil en este tiempo. La verdad que puedas publicar un libro de poesía, que prácticamente puede que sea lo más difícil. Yo he publicado muchos libros, pero te aseguro que ninguno de poesía, pero sin duda es lo más difícil. Lo más difícil porque siempre son cosas que salen de tan adentro que no es fácil que los demás seamos capaces de entender bien lo que pone, ¿no? Por eso yo creo que la lectura de la poesía también es muy difícil. Yo no le voy a quitar mucho tiempo a la autora, luego pediremos al público si alguien quiere animarse a leer algún poema, aparte del recital que va a hacer María, pues podemos dar paso a, ¿no? Si te parece bien, a invitar a quien quiera leer recitar algún poema. Bueno, María ya presentó el libro hace poco, ¿no? Y bueno, creo que ahí contaba, ¿no?, pues cuál era su estado de ánimo cuando lo escribió, que no era tanto una cuestión autobiográfica, sino más bien vinculado con un estado de ánimo. Y bueno, a mí sí que me gustaría saber, porque en estas cosas se hacen estas preguntas, a mí sí que me gustaría saber cómo se es capaz de simplemente con un estado de ánimo parecer que realmente es una cuestión autobiográfica. ¿Cómo se llega a poder hacer ese salto? Bueno, en primer lugar, hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los que habéis venido a ver este recital con un poco también de presentación y de preguntas. Bueno, respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, lo primero, a ver, realmente este poemario, como tiene muchísimo de narrativo, es una historia. Entonces simplemente necesitaba pues conocer qué era lo que quería contar y averiguar el cómo, y el cómo tenía bastante claro que quería que fuera a través de poemas. Y entonces, gracias a la historia que yo tenía muy tejida en mi cabeza y que tenía muy claro cómo se desarrollaba, cómo surgía, simplemente necesitaba la parte emocional, ¿no?, la parte del estado anímico, para que pasara de ser una simple historia, una simple cábala, una idea, a ser algo más real, ¿no?, a ser algo contundente y algo que realmente mereciera la pena contarse. Así que bueno, eso es contestando a esta pregunta. Luego me parece estupendo que quien quiera recitar, recite. Creo que hay una pequeña candidata por ahí. y bueno, vamos a... básicamente esto va a ser un recital y voy a leer algunos de los poemas que he estado seleccionando del poemario, pero antes de empezar a leer pues voy a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de básicamente de qué es lo que trata, que es acerca de lo que voy a leer, cómo surge y cómo es la trayectoria para llegar hasta aquí. En primer lugar, este libro se ha publicado hace nada, efectivamente, el día de la presentación fue cuando yo lo vi ya físico, hace 2 semanas y media aproximadamente. Y bueno, lo envié un verano que no sabía muy bien qué hacer con mi vida, como ya conté en la presentación, y realmente pues he tenido la suerte de que haya gustado y la editorial haya querido confiar en mí, lo que yo agradezco muchísimo. Y bueno, pues eso ha llevado a que esta pequeña historia narrada a través de poemas pues esté aquí, estamos nosotros aquí, estoy recitando, en fin. Y bueno, para explicar un poco en qué consiste la historia, como ha dicho Mintia, no es autobiográfica, efectivamente, no es un libro de poemas autobiográficos, que podría serlo, desde luego, porque si hay que hablar de destrucción yo podría contar muchísimas cosas, pero no es el momento, y simplemente quería contar una historia que se me había ocurrido, y en vez de hacer una novela o un cuento, como viene siendo lo habitual cuando se te ocurre una historia, pues yo me sentía cómoda expresándola a través de poemas y pensaba que era como debía ser expresada. Así que cuento la historia de una relación que se inicia en el tiempo presente, pero que hace numerosos flashbacks para llegar al pasado y luego retomar otra vez el presente, ¿no? Ya conté que me había basado en muchísimas referencias distintas, en muchísimas obras tanto de ficción como musicales, como cinematográficas.
y que realmente pues había encontrado perfectamente la historia que quería contar y el cómo contarla. Así que bueno, tampoco quiero extenderme muchísimo. Voy a empezar a ir leyendo algunos poemas y mientras voy intercalando un poco pues algunas de las explicaciones para que no sea tampoco muy pesado. Aquí los tengo marcados, muy graciosos. A ver. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Tú crees que tu versión tuitera, ¿no? Porque ella es una tuitera muy activa y tuitear no, o sea, requiere una concisión, ¿no? muy determinada, ¿no? El ser capaz de decir muy poco, decir mucho con muy pocas palabras, un poco lo que ocurre también con los poemas. ¿Tú crees que hay alguna vinculación? Bueno, esta vinculación de la concisión me viene bastante antes de que existieran las redes sociales tal y como las conocemos, porque ya incluso cuando era pequeña y hacía los exámenes, yo solía esforzarme mucho por resumir y por ser concisa, no de forma negativa, diciendo que faltara información, sino que realmente eliminaba lo innecesario y me quedaba con las cosas que realmente yo consideraba importantes. Entonces, como siempre es como he estudiado y como he hecho los exámenes cuando era pequeña, luego cuando empecé con las redes sociales y con Twitter en concreto, pues se me hizo más fácil ser concisa y trasladar cosas. Y realmente sí que hay un principio que yo considero muy importante, el de la concisión en este poemario. Yo depuro mucho los poemas que escribo y aunque al principio los versos pueden resultarme quizás demasiado largos, yo siempre intento pulirlos, intento releerlos en voz alta, que me suenen bien, muchas veces quito determinantes que me parecen innecesarios o que creo que le quitan fuerza a las palabras, a las frases. Entonces, pues sí, la verdad es que hay mucho de concisión en este poemario, menos de tuitero, porque a mí eso de hacerse famoso en una red social y luego aprovecharlo para sacar libros es una cosa que nunca me ha gustado. Tengo unos principios y bueno, creo que voy a pasar a empezar a leer y si tenéis más preguntas o cualquier cosa, pues yo las voy intercalando a medida que voy leyendo. Pertenece al segundo capítulo y bueno, se llama Principio de niebla. Llovía tan fuerte que su cuerpo de nube lloraba y era precioso. Ella hacía giros interminables en el espacio hueco de sus manos. La notaba tan dentro que latía. Era un espectáculo de magia y él tenía todas las entradas. Volaba, en todos los sentidos que puede tener ese verbo, hacia más direcciones de las que pueden encontrarse en un mapa. Eran brújula y estrella, poesía y tristeza, vainilla y labios. Sabían viajar en una canción y tocarse con los ojos. Así empezaron los fuegos artificialmente naturales. Así ardieron en sueños. Además de tener las diferentes perspectivas de tiempo, ¿no? En la que pasado y presente pues se van alternando, también se alternan las perspectivas de quienes cuentan la historia, ¿no? Los poemas algunos están desde una primera persona de una chica, la protagonista, y desde una primera persona de un chico, el protagonista. Y aparte de eso, además, hay una tercera persona, ¿no? Que es como la que observa la relación, que es quizá el sitio donde me encuadraría yo, ¿no? Entre la persona que lo ve desde fuera y lo retrata. Entonces juego un poco con cómo la perspectiva va cambiando, ¿no? Cómo las palabras van cambiando según el que hable, sea él, ella o sea otra persona desde fuera. Y también me resultó muy interesante jugar eso y ponerme en la piel de, por ejemplo, de un chico, que era algo que yo nunca había hecho. Y bueno, lo que he leído anteriormente pues era en tercera persona y creo que hay algunos, el que viene ahora también es en tercera persona, si no me equivoco. Efectivamente. Y se llama Tragedia, ¿no? Un poco un título muy adecuado al nombre del libro, que aunque lo hayan dicho mal por los altavoces, es Autopsia de la autodestrucción, no anatomía y tampoco de una, sino autopsia de la autodestrucción, ¿vale? Que creo que habría que aclararlo. Y bueno, se llama Tragedia y es el siguiente. Tiras y aflojas, suspiros y gritos, pesadillas, salvación, infierno, lluvia, santos. La ejecución de la sentencia rondaba callada entre sus labios. Se adivinaba la horca, la anticipación trágica. Romeo y Julieta, la historia de siempre, de ahora y de nunca. El veneno enfurecía, con dulzura, el verano enterrado, que aun antes de nacer adormecía el aliento de todo aquello que nunca se atrevieron a creer. Sin embargo, aún todavía, ahí estaba, el sacrificio, el perdón, las 4 letras que justifican el declive. Joder, cómo se querían.
Tras este poema hay aquí en diferentes formas de letra algo que no pertenece al poema en sí, sino que es simplemente un punto de inflexión en el poemario, y pone literalmente, lo leo: hora de la muerte, 20:09, no quedan palabras. Básicamente, ¿no? Siguiendo la metáfora de lo que viene siendo el escenario, las causas de la muerte, el siguiente capítulo, que es Innumerables entierros. Entre obviamente las causas de la muerte y los innumerables entierros está la muerte en sí, ¿no? El momento en el que todo se termina, en el que todo concluye. Y por tanto este poema es justo el que va antes de la transición a ya el final de la relación, en el que ya nos trasladamos de un escenario a un escenario pasamos de dudas y de problemas a directamente del final de una relación y de cómo dos personas de forma totalmente diferente van sobrellevándola. Y el siguiente poema, justo, quería leer tanto el poema de antes de la muerte como justo el poema que se encuadra detrás de la muerte. Y este, por ejemplo, ya es lo que decía, está directamente desde la primera persona, ¿vale? Y bueno, se llama Delirios, y ya os digo, es justo el que viene después del anterior, y está encuadrado en cuando ya ha terminado todo y en el después de la muerte, por decirlo de algún modo. Delirios. Madrugada turbia, las estrellas lloviendo, canciones, y toda la tristeza quemando almohadas, paz, recuerdos. Es posible que todos seamos cadáveres, y esto es una función, en la que el público dejó de aplaudir. Me droga el pánico, y sabe bien. Tiemblo porque conozco las consecuencias de mis desastres, y lo que guarda mi alma de cristal, quebrada a suspiros. Ya intuyo los pedazos oscuros, los huracanes en forma de días, los muertos de mi conciencia pálida, los remordimientos de mi tumba de sábanas. Vivo enterrando cadáveres en mi cabeza. ¿Qué dejaré para el corazón? Bueno, como se puede observar en este poema, pues justo después de que suceda el final de una relación, en el cual pues una persona ha puesto muchísimos sentimientos y ahora se ha visto pues directamente agobiado por sus pensamientos, por sus fantasmas, y tiene bastante claro que la cosa no va a ir a mejor, ¿no? No desde el punto de vista optimista de quien piensa que ya la cosa se va a ir solucionando, sino al contrario, de quien piensa que si ya ha sido dura la caída, lo que viene después es mucho peor. Y continúo con otro ya perteneciente a otro capítulo diferente, que se llama Fantasmas, que viene de cuando ya la relación ya no es el pasado reciente, ¿no? La relación no se ha acabado hace una semana ni hace dos, ¿no? Sino que ya ha pasado el tiempo, ya han ido sucediéndose los días, y ya lo que queda, en vez de unos recuerdos vividos, son pues simplemente fantasmas. Y este poema en concreto se llama Chernobyl, os sonará el nombre. Y bueno, dice así: siempre en ruinas, la radiación me consume, mi lluvia ácida resbala por los huecos que dejaste, de dudas, de luz rota. Reconstrucciones forzadas, derrumbando edificios. Deseo quemar desde los árboles marchitos hasta los pájaros putrefactos de mis costillas. Aún arde, todavía, si evoco las llamas, si lloro hacia tu cuello, encuentro restos vivos, siempre a punto de prender. Tus ojos de cigarro apagado me acuchillan desde mi reloj y tiemblo. La suerte me ha tirado a la cuneta y mis ruinas brillantes se descomponen, te buscan y se callan. Este poema, como habéis podido ver, es en primera persona también, como el anterior, solo que mientras que el anterior era desde el punto de vista de él, que es el protagonista masculino, este es desde el punto de vista de ella, la otra protagonista. Y bueno, como podéis ver, ya lo está observando desde la distancia, está hablando de unas ruinas, de una cosa que no consigue superar, que sigue ahí, haga lo que haga, y que la arrastra, ¿no? hasta lugares donde nadie quiere estar. Y bueno, aquí viene otro poema que es desde el punto de vista del chico, que se llama Autómata y que pertenece al mismo capítulo, ¿no? Para que se vea un poco cómo vive, por un lado ella, la ausencia ya pasada de él, y cómo, sin embargo, como ya hemos visto, ya la vive ella, pues ahora vamos a ver cómo la vive él. Autómata. Vivo en una ciudad deshabitada, donde mis huesos no encuentran consuelo y tus cálculos destrozan mis matemáticas. Ya no sé sumar a nadie que no lleve tu nombre o se ría con tu aire. Mi cuerpo ha olvidado lo básico: sentir, respirar. ¿A qué huele un beso si es tuyo?
Estoy fuera de mí y observo. Mecanismo automático, estropeado, viejo. He visto autómatas más guapos, digo mientras fumo, y arrastro la mirada, pensando en el peaje de los locos. He pagado con creces todos mis sueños, y qué cara me salió tu piel. Este capítulo es el que cierra, perdón, este poema es el que cierra el capítulo de fantasmas y que avanza hacia otro capítulo que es ligeramente ya más positivo, que es el capítulo de la expiación, ¿no? Que es un poco como donde llega ya el perdón, donde se terminan las culpas y donde comienza el giro hacia la parte más positiva y más luminosa. Y bueno, voy a leer un poema más de este poemario y luego, antes de pasar al tema de las preguntas, si a alguien le apetece preguntar o si alguna quiere recitar, me gustaría leer pues otro poema que pertenece a otro proyecto en el que estoy trabajando y ya con eso pues concluiría y terminaría aquí el recital y eso, y abriría la ronda de preguntas si a alguien le interesa o si tiene ganas, y si no hay preguntas, pues ya está, pues ya lo dejaríamos aquí. Así que el último poema que quiero leer, si no lo encuentro, pertenece, como ya he dicho, a una parte mucho más positiva y se llama Vuelven. Ya os podéis imaginar pues por dónde pueden ir los chicos. Vuelven. Y les duelen los brazos, de sujetarse el alma. Reconstruyen ciudades, salvan su mundo. Son héroes de bocas suicidas. Ojalá tus abismos me quemen siempre, piensa el desnudo. Ella ríe y sabe ese cuento de buenos días, contra su espalda. La sombra a veces vuelve, y el pánico, la guerra de arañazos, constantes desencuentros, huracán y terremoto. ¿Quién destruirá más ruinas? Pero tiemblan y el aire los mece en silencio. Temen, chillan, besan vientos del este, abrazan tierra y polvo. Mejor nosotros destruidos, que tú y yo condenados, solos. Y bueno, aquí este es el último poema que me gustaría leeros. Como podéis ver, vuelve otra vez a la tercera persona y volvemos a estar ahora mismo en el presente, ¿no? Ha sido un poco presente, pasado, presente. Y eso, el juego de las diferentes perspectivas y el juego de los diferentes tiempos era una de las cosas que me interesaba crear en este poemario cuando recreara esta historia. Así que, bueno, aquí concluye la lectura del poemario. Voy a leer el que tenía preparado y si tenéis algún tipo de pregunta la podéis ir pensando. El poema que voy a leer se llama Matar a los pájaros de un tiro y va por otra... No tiene ya absolutamente nada que ver con la historia que se contaba en este poemario, sino que pertenece a otra historia muy diferente. Los pequeños cadáveres, putrefactos, de suaves colores y mirada eterna, descansan ante mí. Puedo recordarlos con nitidez, bailando en mi cabeza, tan atolondrados e ingenuos como yo, tan muertos como todo en lo que creí alguna vez. El cementerio está lleno de buenas intenciones, quizá todas mías. Tuve las más puras, blancas e inertes, fueron pájaros. Tras la explosión de aquella ventana, que jamás llegué a ver, los fantasmas de los pájaros me persiguen incansables, hermosos, inamovibles, pero ya no los miro como antes. No puedo. El día que cayeron del cielo, como una lluvia radiactiva, sentí las plumas en mi piel, quemándome. Aún no sé quiénes eran realmente los cadáveres. Primero darte la enhorabuena, ya te la he dado varias veces, pero otra vez más. Y te pregunto por este nuevo proyecto en el que estás, si también es un poemario, si son poemas sueltos, si vas a seguir, digamos, un poquito a la Darrell, ¿no? A la Gerald Darrell con los distintos visiones, o si vas incluso como hacia él, porque él trascendía también de la historia puramente personal a, digamos, al momento histórico y digamos, a una trama más macro, no tanto exclusivamente privada, ¿no? Si en algún momento vas a dar también, vas a hacer esos distintos niveles, y si lo que estás haciendo ahora también es un poemario. Y ya me callo, Bueno, lo primero sí, es un poemario, pero efectivamente es un poemario bastante diferente a este. Este tiene una historia, una trama quizá más cerrada, efectivamente es un microuniverso.
Y el poemario en el que estoy trabajando tiene una estructura también muy marcada, o sea, no es tampoco un libro clásico de poemas donde se recogen una serie de poemas, ya sea por etapas o ya sea por, pues, o por un tema concreto, pero tampoco muy... tampoco algo excesivamente concretado, sino que obedece a unas pautas, está dividido también en cuatro partes absolutamente marcadas, cuentan también una historia, pero cuentan una historia más diferente, una historia menos narrativa, más quizá ya son poemas que no son tanto ya elementos narrativos, no hay tanto juego de perspectivas, es un poemario quizá más íntimo, es bastante diferente. Sí, es en primera persona realmente. Y bueno, pero tampoco responde a una experiencia concreta vivida, sino que corresponde a una especie de agrupación de numerosas experiencias, pero que todas siguen una serie de pautas muy similares y que he agrupado en torno a una especie de alegoría mayor que me servía para contar la historia que quería contar, porque sigue siendo una historia, aunque se narre en forma de poema y aunque se narre de forma muchísimo más abierta. Se dejó caer, tenue, lúgubre, perdida, ni suya, ni de nadie, quizá la de la luna. Sombras reflejadas en paredes, el eco de unos pasos que siempre están por llegar, pero se esconde, lloran esquinas los gatos y ellos siguen deambulando perdidos por una circunferencia incompleta. El frío y la farola, únicos adornos de un ambiente extraño, personajes secundarios de una escena imaginada, pero tan real como los cementerios y la poesía. Acaba ahí. El escenario se prepara, ellos se acercan en una espiral. Ellos no llegan porque jamás se movieron de ahí. Colisión frontal. Se querían en cada rincón que les permitía el tiempo. Buscaban la última salida, el éxtasis, el cenit de sus sueños. Viajaban de cama a cama como extraños enfurecidos, locos de ansia, de camino. Eran un frenesí brutal que jamás hallaba descanso. Las discusiones circulares, su pasatiempo favorito. Se gritaban sucios de dolor, con tanta emoción contenida en los bordes de un papel. Heridas abiertas, cerradas, de llanto, de sal o de ayer, no discriminaban a la hora de besar. Eran un tornado chocando contra una gran ola, la lucha eterna entre la oscuridad y el bien, la dicotomía innombrable que separa el amor de la verdad. Se querían más que la vida y eso los apartó de ella. Muy bien, otro aplauso para la segunda improvisación de la tarde. Gracias. Y bueno, creo que ya aquí concluimos, que ya llevamos media hora e imagino que habrá también más gente esperando. Así que bueno, muchas gracias en primer lugar a la editorial, por eso, por confiar en mí, por publicar mi poemario. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que me quieren y que han venido, y a todas aquellas que se han encontrado con esto y han decidido quedarse un rato a escucharlo. Espero que no os haya aburrido mucho y bueno, espero que os haya gustado, y si lo queréis comprar pues está ahí en el stand de Ediciones Genuidas.